Desde que nació, la hija de la millonaria vivió en silencio absoluto, sin soltar jamás una sola risa. Todos ya habían desistido de verla sonreír. Fue entonces cuando, en medio de la plaza, un niño desconocido se detuvo frente a ella y en segundos la hizo reír a carcajadas como nunca antes. En ese instante, la millonaria entendió que la risa de su hija no era solo alegría, era un presagio de que su vida estaba a punto de ponerse de cabeza. Agustina era una de esas mujeres que aparecían en las portadas de revistas. Millonaria, elegante, siempre impecable, vivía rodeada de aplausos y conquistas. En la bolsa de valores, en los negocios, en cualquier mesa de reunión, ella era sinónimo de éxito absoluto. Pero dentro de casa, en el espacio más íntimo de su vida, existía un fracaso que la aplastaba en silencio. Su hija Dora, de apenas 4 años, jamás había dado una sonrisa. Ninguna. Ni un leve intento de levantar la comisura de los labios, y eso la consumía. Desde el primer año de vida de la niña, Agustina recorrió consultorios médicos, especialistas, clínicas de alto nivel. Pagó por exámenes sofisticados, buscó psicólogos reconocidos, neurólogos aclamados. El veredicto era siempre el mismo. Dora estaba sana. No hay nada malo físicamente con su hija, decían. Pero Agustina salía de cada consulta con el corazón más pesado. Si no es físico, entonces, ¿qué es? Repetía para sí misma. El misterio de aquel silencio estampado en el rostro de la niña la atormentaba cada noche. Fue en una rara tarde libre, arrancada a la fuerza de su agenda sofocante, que Agustina decidió seguir el consejo insistente de la niñera. Lleve a la niña al parque, doña Agustina. Tal vez un poco de aire fresco le haga bien. Ella respiró hondo y casi contra su propia voluntad, aceptó. La plaza estaba llena de familias comunes, niños corriendo, padres sonriendo, vidas que parecían demasiado simples. Dora caminaba junto a su madre, seria como una estatua en miniatura, los ojos sin brillo, sin ninguna reacción. Agustina miraba a su hija, perdida. ¿Qué hago contigo, mi niña? El celular vibró en el bolsillo del saco. Era una llamada importante. Necesito contestar, solo 1 minuto, murmuró, alejándose unos pasos, pero siempre con la mirada en su hija. Fue en ese instante que un niño se acercó a Dora. Llevaba una sonrisa abierta en el rostro. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con naturalidad. Dora no respondió, pero lo miró fijamente, como si aquella aproximación fuera algo fuera de lo común. El niño, sin intimidarse, se sentó en el pasto. «Pareces triste», dijo él, inclinando la cabeza, intentando captar alguna reacción. Dora bajó los ojos, moviendo los dedos. La niña parecía querer hablar, pero las palabras no salían. El silencio no alejó al niño, al contrario. «¿Sabes qué creo?», continuó con voz ligera. «Creo que solo necesitas reírte un poquito. Eso siempre ayuda». Dora levantó los ojos sin entender del todo. Entonces, de repente, el niño comenzó a jalarse las orejas hacia los lados, cruzar los ojos y hacer muecas tan absurdas que parecía imposible no reírse. Y fue como si una represa se rompiera. Primero un sonido corto, extraño, como si el cuerpo de Dora no supiera cómo producirlo. Después, una risa más fuerte, más suelta. En segundos la niña explotaba en carcajadas tan intensas que su cuerpo se doblaba, el estómago le dolía y lágrimas escurrían de sus ojos. Carcajadas puras, libres, como si toda la vida que estaba atrapada dentro de ella hubiera decidido escapar en ese instante. La plaza entera pareció silenciarse, solo para escuchar aquel sonido. Agustina se volteó de inmediato, el teléfono resbalando de su mano. Su corazón se aceleró. «Dios mío, Dora». Corrió unos pasos, incrédula. Ahí estaba su hija, riendo, carcajeándose como nunca. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz quebrada por la emoción. El niño levantó la mirada y respondió con sencillez: «Nada especial, solo hice unas muecas». Ella necesitaba reírse, nada más. Agustina quedó sin palabras.
arrodillándose junto a su hija, aún sorprendida. Dora seguía riendo, aferrada al niño como si hubiera encontrado un amigo. «Tú lograste lo imposible», susurró Agustina, la voz casi fallando. El niño se encogió de hombros, tímido, y dijo: «Mi mamá me espera en casa, tengo que irme ahora». Se levantó, sonrió con dulzura y se preparó para marcharse. Dora, jadeante, todavía riendo entre lágrimas, intentó tomarle la mano, pero él solo negó con la cabeza y se despidió. «Nos vemos por ahí». Hash salió corriendo, dejando atrás a una madre atónita y a una niña transformada, como si el mundo acabara de cambiar frente a sus ojos. De regreso a casa, Agustina apenas podía contener la euforia. Dentro del auto, miraba a Dora por el retrovisor con el corazón acelerado. «Reíste, mi amor, por fin reíste», repetía para sí misma, como quien aún no cree en el milagro que presenció. Cada carcajada de la niña resonaba en su mente como una melodía inédita, y estaba segura de que ese momento marcaba el inicio de una nueva etapa. Por primera vez en 4 años, creía que algo dentro de su hija se había desbloqueado para siempre. Al entrar en la mansión, todo parecía distinto para Agustina. Las paredes frías, los pasillos silenciosos, incluso los juguetes caros esparcidos en el cuarto de Dora, ahora cargaban una promesa de vida. «Va a ser diferente de ahora en adelante», murmuró arrodillándose frente a la hija. Intentó provocar una reacción. «Dora, ¿recuerdas al niño? Te gustó jugar con él, ¿verdad? ¿Quieres jugar otra vez con mamá?» La niña solo la miró con la misma expresión distante de siempre. La sonrisa había desaparecido como si nunca hubiera existido. El impacto fue inmediato. Agustina tragó saliva, con el corazón pesado en el pecho. «No, no puede ser. Tú estabas riendo. Yo lo vi. Fue real». Tocó el rostro de la hija con las manos temblorosas, intentando descifrar el misterio. Pero Dora, inmóvil, se volteó hacia un lado y tomó uno de los juguetes, sin emoción alguna. La empresaria se levantó, caminando por la habitación en círculos, sin saber si llorar o gritar. Aquella esperanza que había nacido tan fuerte parecía escurrirse entre sus dedos. Incapaz de lidiar con esa ruptura brutal de expectativas, Agustina se refugió en el despacho. Encendió la computadora, se rodeó de papeles y contratos, pero las palabras se mezclaban en la pantalla. Cada reporte, cada planilla millonaria, parecía insignificante frente a lo que había visto en aquella plaza. Apoyó la cabeza entre las manos y susurró. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo un niño que ella nunca había visto hizo en segundos lo que yo no pude en 4 años? Su mente giraba en espiral, sin encontrar respuesta. El recuerdo era demasiado claro. Aquel niño, con su sencillez, había hecho que Dora se transformara frente a sus ojos, y eso dolía. Dolía porque Agustina tenía recursos infinitos, influencia, acceso a los mejores médicos, y aún así, jamás había alcanzado a su hija. Mientras tanto, un niño desconocido había abierto una puerta invisible con un gesto tan simple como una mueca. «Él tiene algo que yo no tengo», murmuró con amargura. Intentó volver al trabajo una vez más, pero era inútil. Las reuniones agendadas, los contratos esperando su firma, nada importaba. El rostro del niño y las carcajadas de Dora invadían su mente como una obsesión. Cada segundo sin entender aquello era insoportable. El problema que la perseguía desde hacía 4 años parecía haber encontrado una llave, y no estaba en sus manos. En ese instante, Agustina tomó una decisión silenciosa, pero firme. Si quería devolverle la sonrisa a su hija, necesitaría reencontrar al niño. Él era la llave. Lo había demostrado, y de algún modo encontraría la forma de traerlo de nuevo cerca de Dora. Al día siguiente, Agustina ya no pudo postergarlo más. Vistió a Dora con un delicado vestido azul, recogió su cabello con un lazo blanco y salió decidida. «Hoy voy a encontrar a ese niño», repetía para sí misma, como un mantra.
Su corazón latía con fuerza, dividido entre la ansiedad y una extraña esperanza. La plaza estaba llena de niños corriendo de un lado a otro, pero Agustina solo tenía ojos para su hija y para la posibilidad de revivir aquella escena milagrosa. Y sucedió. Apenas llegaron, Dora vio al niño a lo lejos y en un gesto inesperado soltó la mano de su madre para correr hacia él. Fue la primera vez que Agustina vio a su hija correr con tanta determinación. La niña abrazó al niño sin decir palabra, y pronto estaban en el suelo riendo, inventando juegos como si se conocieran de toda la vida. Agustina observaba a la distancia, intentando comprender cómo su hija podía ser tan distinta con aquel niño. La empresaria se fue acercando despacio, con el corazón palpitando. Esperó unos minutos hasta que reunió el valor y llamó al niño con un ademán. Él interrumpió el juego y se acercó a ella, tímido pero seguro. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Agustina casi en un susurro, como si temiera la respuesta. El niño asintió con la cabeza. ¿Cómo hiciste que mi hija sonriera? Yo nunca había visto eso antes. Su voz se quebró a mitad de la frase. Por primera vez, Agustina dejaba escapar la fragilidad que ocultaba tras su imagen de mujer de hierro. El niño abrió la boca para responder, pero el aire cambió de repente. Un grito resonó detrás de ellos. ¡Bruno! Una voz femenina, áspera, cargada de rabia. En pocos segundos, una mujer de aspecto cansado y mirada en llamas se acercó. Sus pasos eran duros, como los de alguien que había librado batallas invisibles durante mucho tiempo. Al ver a Agustina, se detuvo en seco. El choque fue inmediato. No era una desconocida. Era Irene, alguien que alguna vez había formado parte de la vida de la millonaria. Irene había sido empleada de confianza en la mansión de Agustina, responsable de cuidar detalles valiosos de la rutina de la casa. Pero años atrás, cuando objetos de lujo comenzaron a desaparecer misteriosamente, joyas, relojes, piezas raras, Agustina no dudó en señalar a una culpable. Irene, embarazada en aquel entonces, fue acusada sin pruebas. El despido vino acompañado de humillación pública, y la empresaria, con su influencia, se aseguró de que la policía se la llevara sin cuestionamientos. Irene pasó días en prisión, con el nombre manchado y la dignidad destrozada. El peso de aquella acusación destruyó todo lo que Irene tenía. Perdió el trabajo, la casa, los pocos amigos que confiaban en ella. El rumor de ser la ladrona de la mansión la persiguió, cerrándole puertas, impidiéndole conseguir empleo. El embarazo avanzó entre la vergüenza y la desesperación, y lo poco que poseía se consumió en la lucha por sobrevivir sola. Mientras Agustina seguía acumulando riqueza y prestigio, Irene luchaba contra la miseria y el prejuicio que ella misma había sembrado. Tomada por la rabia, Irene no dudó. «No te atrevas a acercarte a mi hijo». Bruno, confundido, miró a su madre y luego a Agustina, sin entender el peso de aquella explosión. Irene lo agarró del brazo y comenzó a jalarlo para alejarlo. Agustina dio un paso al frente, intentando mantener la calma. «Espera, solo quería hablar con él. Tú me conoces, Irene. Sabes quién soy». Fue en ese momento que el pasado, guardado durante años, salió a la luz. Irene tembló, pero no retrocedió. «Te conozco muy bien. La mujer que me acusó de robo sin una sola prueba. La mujer que me entregó a la policía cuando estaba embarazada». Su voz se alzó, atrayendo la atención de quienes estaban alrededor. «Me lanzaste a una celda inmunda. Me humillaste. Me hiciste perderlo todo. Pasé días presa por algo que no hice. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Arruinaste mi vida». Agustina sintió que la sangre se le helaba. Su rostro mantenía la rigidez de siempre, pero por dentro su corazón colapsaba. «Hice lo que era necesario en ese momento», respondió con la frialdad automática de quien está acostumbrada a justificar decisiones duras. Pero su voz carecía de firmeza, y ella misma lo notó.
Irene soltó una risa amarga. ¿Necesario? Destruiste la vida de una mujer inocente solo porque creíste lo que quisiste creer, porque era más fácil culpar a la empleada que buscar la verdad. Dora observaba todo en silencio, escondida detrás de las piernas de su madre, los ojos humedecidos sin entender el peso de aquellas palabras. Bruno, del otro lado, intentaba soltarse de las manos de su madre, mirando a Dora como si no quisiera irse. Pero Irene no cedió. «No quiero verte cerca de mi hijo, nunca más», dijo, clavando la mirada en Agustina con odio contenido. Y, sin darle oportunidad de responder, se volteó bruscamente, jalando a Bruno consigo. Agustina permaneció inmóvil, parada en medio de la plaza, sintiendo las miradas de la gente quemándole la piel. El pasado que creía enterrado había emergido con brutal fuerza, arrancando máscaras y certezas. Miró a Dora, que seguía en silencio, y sintió un dolor devastador en el pecho. La sonrisa de su hija se había apagado de nuevo, y ahora estaba claro. Reencontrar a aquel niño no sería sencillo. Un muro mucho más alto acababa de levantarse entre ellas, y la llave que podía devolver vida al corazón de la niña. Esa noche fue distinta a todas para Agustina. Sentada en su despacho, no podía apartar de su mente la imagen de Irene mirándola con furia, cargada de viejos rencores. Las palabras no dichas pesaban más que cualquier acusación. Por primera vez, la empresaria sintió la necesidad de mirar hacia atrás, de revisar los archivos que había enterrado en la memoria. El silencio de la mansión parecía exigir explicaciones, y cada tic-tac del reloj reforzaba una duda corrosiva. ¿Y si condené a una inocente? Decidida a encontrar respuestas, Agustina se sumergió en montones de documentos guardados en cajas de archivo. Notas antiguas, recibos, registros de empleados. Pasaron horas mientras sus manos hojeaban papeles amarillentos, con la esperanza de hallar algo que sustentara la decisión tomada años atrás. Sin embargo, lo que emergía de esas páginas no era confirmación, sino contradicción. Cámaras internas mostraban movimientos sospechosos de otra empleada. Comprobantes de pago revelaban gastos incompatibles con su salario. Poco a poco, una verdad brutal se imponía. Irene no había sido la ladrona. El impacto fue devastador. Agustina se recargó en la silla, sintiendo el cuerpo temblar. Dios mío, ¿qué hice? La destruí. Destruí una vida entera por un error mío. La imagen de la joven empleada siendo llevada por la policía, embarazada y llorando, volvió a su mente como una herida abierta. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude confiar más en mis prejuicios que en alguien que trabajó a mi lado? Murmuró, escondiendo el rostro entre las manos. Por primera vez en muchos años, la millonaria se sintió pequeña, vulnerable, derrotada por su propia arrogancia. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Agustina tomó una decisión. No podía borrar el pasado, pero quizá podía intentar corregirlo. A la mañana siguiente, se vistió sin la armadura de trajes caros. Llevaba en brazos a Dora, que la observaba en silencio, y caminó hacia una parte de la ciudad que rara vez frecuentaba, un barrio sencillo de calles angostas y casas humildes. Cada paso parecía pesar toneladas, como si aquel camino fuera una penitencia. Necesito hacer esto, al menos pedir perdón, que ella sepa que ahora conozco la verdad. Finalmente se detuvo frente a una puerta de madera desgastada. Ahí vivían ahora Irene y Bruno. Con el corazón martillándole en el pecho, Agustina respiró hondo y tocó. El sonido resonó en la calle tranquila. Segundos después, la puerta se abrió. Irene apareció, los ojos cansados, reconociendo de inmediato la figura de su antigua patrona. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Agustina abrió la boca, pero no pudo decir nada. «Habla, pide disculpas, dile que te equivocaste», gritaba dentro de sí. Pero la mirada de Irene se endureció y sin pronunciar una sola palabra, cerró la puerta con firmeza. El golpe seco reverberó como un mazazo. Agustina permaneció inmóvil,
todavía con Dora en brazos, que la miraba con curiosidad. Los ojos de la empresaria se humedecieron, pero no derramó lágrimas. Se quedó ahí, de pie, contemplando la madera que la separaba de la oportunidad de reparar sus errores. En ese instante entendió. Pedir perdón no sería tan simple como tocar una puerta. El dolor que había causado era demasiado profundo para deshacerse con una visita inesperada. Me lo merezco, pero no puedo rendirme, no puedo. Agustina se alejó lentamente, con la sensación de estar frente a un muro infranqueable. A la mañana siguiente, Agustina despertó con un peso aplastante en el pecho. Apenas había dormido. La imagen de la puerta cerrándose la noche anterior todavía ardía en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquel golpe seco resonar como un veredicto. No mereces perdón, pero había algo más fuerte que la vergüenza. Era la insistencia de una madre que sabía que la sonrisa de su hija estaba ligada a un niño, y que ese lazo pasaba inevitablemente por el corazón herido de Irene. No puedo rendirme ahora, no esta vez. Y así, por segunda vez en 2 días, Agustina volvió al mismo barrio. No llevó flores, ni regalos, ni las formalidades del mundo empresarial. Llevó solo a sí misma, sin maquillaje cargado, sin tacones, apenas una mujer intentando remendar un error imperdonable. Se sentó frente a la sencilla casa de Irene, en un banco improvisado de piedra, y esperó. El tiempo parecía arrastrarse. El sol subía en el cielo, y ella no se movía. Si tengo que pasar aquí todo el día, lo haré. Ella me va a escuchar, aunque sea solo con la mirada. De pronto, un movimiento tras la cortina, una silueta pequeña, curiosa. Bruno. El niño observaba a Agustina desde lejos, con el ceño fruncido. Ese rostro le resultaba familiar, pero no de manera hostil. Había en sus ojos una mezcla de inocencia y cautela. Por unos segundos, solo se miraron a través del vidrio. Después, Bruno desapareció de la ventana. El corazón de Agustina se aceleró. Va a venir. Él va a venir. Minutos después, el portón se abrió suavemente. Bruno bajó las escaleras de la casa, todavía en silencio, y se detuvo frente a ella. La escena era simple, pero cargada de tensión. Dora, que estaba al lado de su madre, se iluminó al ver a su amigo y dio unos pasos hacia adelante, como si todo lo demás hubiera dejado de existir. Agustina tragó saliva e intentó sonreírle al niño. «Buenos días», dijo bajito sin saber cómo continuar. Bruno permaneció en silencio por unos segundos hasta que volteó hacia la puerta de la casa. «Mamá», su voz rompió el silencio pesado. Irene apareció vacilante, todavía con la dureza de la noche anterior en la mirada. Bruno respiró hondo y habló con calma, eligiendo cada palabra. «Mamá, a veces las personas se equivocan, pero también merecen ser perdonadas». El impacto fue inmediato. Irene abrió los ojos con sorpresa, impresionada por la madurez que no esperaba escuchar de la boca de su propio hijo. Agustina, al lado, sintió que el corazón casi se detenía. Era como si esas palabras salidas de un niño tuvieran la fuerza de abrir grietas en el muro más grueso. Ella se levantó lentamente, con las manos temblorosas. Se acercó a Irene sin prisa, como quien teme dar un paso en falso. Su voz salió quebrada. «Irene, vine aquí para pedirte perdón. Destruí tu vida. Te acusé sin pruebas, tiré tu dignidad al suelo, te hice pasar por un infierno, y no hay justificación para lo que hice». Las lágrimas comenzaron a caer, pero Agustina no se detuvo. Me equivoqué de una manera que cambió tu historia para siempre. Y lo siento como nunca había sentido nada en mi vida. Perdóname». El silencio duró unos instantes. Irene permaneció quieta, mirando a aquella mujer millonaria, acostumbrada a tener el control de todo, ahora suplicando como una simple mortal. Por fin, Irene habló, con la voz entrecortada.
Me hiciste perderlo todo. Nunca olvidé los días que pasé en esa celda, embarazada, sola, marcada como ladrona. Te odié por cada lágrima que derramé. Sus ojos se llenaron de agua, pero su expresión endurecida comenzó a ceder. Y aún así, sé que ese odio me ató tanto como la prisión. Agustina cayó de rodillas, tomando la mano de Irene. No puedo borrar nada de lo que hice, pero si existe una oportunidad, aunque sea mínima, de que me dejes reparar, lo haré, aunque me tome el resto de mi vida, pero lo haré. Dora y Bruno, tomados de la mano, observaban la escena con los ojos humedecidos, como si entendieran la gravedad de ese momento sin necesidad de palabras. Las lágrimas de Irene finalmente cayeron. Retiró la mano de Agustina, pero no para apartarla. La apretó con fuerza, como liberando años de dolor contenido. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco dejar de cargar con este peso. Las palabras salieron entre sollozos. La rigidez dio paso a un cansancio profundo. Y en ese instante, la puerta que se había cerrado la noche anterior parecía empezar a abrirse. Los días siguientes estuvieron marcados por un lento y cuidadoso reinicio. Después de aquel perdón arrancado en lágrimas, Irene no abrió los brazos de inmediato a Agustina, pero tampoco los cerró más. Permitió que Bruno y Dora pasaran tiempo juntos, y ese gesto ya era una concesión enorme. Los niños se encontraban todas las tardes, en la placita o en el estrecho patio de la casa sencilla. Entre carcajadas, juegos inventados y carreras torpes, algo nuevo florecía. Dora comenzaba a hablar más. Palabras cortas, frases tímidas, pero cargadas de una vida que hasta hacía poco parecía inaccesible. Agustina, siempre presente, observaba con una mezcla de asombro y emoción. Cada vez que su hija articulaba una palabra o soltaba una risa, sentía como si presenciara un milagro personal. «Mira, Irene», dijo Pelota, comentó en una ocasión, con la voz embargada de orgullo. Irene, recargada en la puerta, solo respondió con un leve gesto de la cabeza, pero no pudo esconder una pequeña sonrisa. El peso de los años de rencor aún flotaba, pero el sonido de los niños comenzaba a llenar los espacios vacíos que había dejado el odio. Dora, que antes vivía seria y contenida, se transformaba cuando estaba al lado de Bruno. Su rostro se iluminaba, su voz surgía con más frecuencia, su cuerpo parecía ganar ligereza, pero en cuanto regresaba a la mansión, todo cambiaba. El brillo desaparecía y volvía a la misma seriedad de siempre, como si una sombra cubriera otra vez su rostro. Agustina notaba esa diferencia con un nudo en el estómago. Una noche, al ver a su hija nuevamente sin esbozar sonrisa alguna en la mesa, murmuró: «¿Por qué solo con él, Dora? ¿Por qué no conmigo?». La niña siguió cenando en silencio, con pocas palabras, pero sin alegría en la mirada. Una tarde, incapaz de contener la frustración, Agustina decidió preguntarle directamente a Bruno. Estaban sentados en el patio mientras Dora reía con un chiste sencillo. Agustina, tratando de controlar la voz, dijo: «Bruno, ¿por qué ella solo sonríe contigo? Yo he intentado de todo, he hecho todo lo que podía, pero no sonríe conmigo». El niño la miró por unos segundos, sin prisa, como quien piensa más de lo que habla. Luego respondió con una firmeza dulce que solo un niño podría tener: «Porque tú nunca estás con ella de verdad». Agustina frunció el ceño, confundida. «¿Cómo que no?». «Estoy aquí, hago todo por ella». Bruno la interrumpió moviendo la cabeza. «Ella no necesita juguetes nuevos ni doctores. Necesita a su mamá, no a la empresaria». Las palabras, tan simples y crudas, atravesaron a Agustina como una navaja. Se quedó en silencio, tragando saliva mientras veía a Dora correr por el patio, libre, riendo como nunca. La mirada de Irene, que había escuchado parte de la conversación desde la terraza, también se dirigió hacia Agustina. No había ironía ni rencor. Solo una verdad compartida que hasta entonces nadie se había atrevido a decir. Por primera vez,
Las dos mujeres se miraron sin máscaras. El peso de las palabras de Bruno no era solo una observación infantil, era un diagnóstico certero de todo lo que separaba a madre e hija. Agustina, sentada en el banco de madera, bajó la cabeza y dejó que las lágrimas corrieran. No intentó esconderlas. Sabía que el niño tenía razón. Todos los recursos del mundo, todos los compromisos honrados, todas las conquistas empresariales no valían nada frente a lo que más importaba: estar presente de verdad. Dora necesitaba a su mamá, y ese vacío que ella misma había creado era el dolor que aún quedaba entre las dos. Después de aquellas palabras dichas por Bruno, Agustina pasó noches enteras reflexionando. ¿Qué significaba, al fin y al cabo, estar de verdad con su hija? Recordaba todos los regalos caros, los viajes lujosos, los juguetes importados que llenaban el cuarto de Dora sin que jamás fueran tocados. Y entonces, el golpe. Nada de eso tenía valor. Lo que la niña quería no costaba un centavo. Quería solamente a su madre. Fue un despertar doloroso, pero también liberador. Al principio, los cambios fueron pequeños, casi imperceptibles. Agustina comenzó a rechazar algunas invitaciones a cenas de negocios, algo impensable para alguien que siempre creyó que su presencia era indispensable en cada mesa. En lugar de terminar la jornada a las 10 de la noche, llegaba a casa más temprano. Tomaba de la mano a Dora y le decía: «Hoy quiero estar contigo». Al principio, la niña se extrañaba, como si no creyera en aquella repentina disponibilidad, pero poco a poco, sus ojitos empezaron a brillar con expectativa. Un día llegó la verdadera prueba. Una reunión millonaria con inversionistas extranjeros estaba programada desde hacía meses. Era la oportunidad de expandir aún más los negocios de la familia, algo que en cualquier otra ocasión Agustina jamás habría dejado escapar. Pero esa misma mañana, Dora entró en su despacho y preguntó bajito: «Mamá, ¿puedes quedarte conmigo hoy?». La pregunta fue como un golpe suave, pero certero. Agustina miró a su hija y por primera vez en años respondió sin dudar: «Puedo, y lo haré». El teléfono sonaba sin parar. Secretarios, asesores, socios, todos desesperados por su ausencia en la negociación. «Diles que no voy», ordenó con firmeza, apagando el celular enseguida. Se sentó al lado de su hija en el suelo de la sala y empezó a jugar con plastilina de colores. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas de contrato y copas de cristal, ahora moldeaban flores chuecas, muñecos torpes. Dora reía bajito, y esa risa todavía tímida valía más que cualquier cifra. Pero la decisión tuvo consecuencias. Horas después, recibió la noticia: el contrato se había perdido. Millones se habían escapado de las manos de la empresa, y los periódicos financieros ya comenzaban a reportar su ausencia como el error estratégico de una ejecutiva brillante. Al escuchar aquello, Agustina cerró los ojos y respiró hondo. En el pasado, habría entrado en pánico, habría gritado a sus subordinados, habría considerado aquello una tragedia, pero ahora, sentada en la alfombra junto a su hija, solo sintió una extraña paz. Fue ese mismo día, cuando la noche cayó y la casa quedó en silencio, que Dora dio un paso inesperado. Mientras Agustina acomodaba los juguetes, la niña se acercó despacio, rodeó el cuello de su madre con sus brazos pequeños y la abrazó fuerte. «Gracias, mamá», murmuró con la voz casi imperceptible. Agustina se congeló. Era el primer abrazo espontáneo de su hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Ningún logro profesional en toda su vida se comparaba con ese instante. En ese abrazo, Agustina entendió con claridad. Había perdido un contrato, sí, pero había ganado algo infinitamente mayor: la confianza de su hija, el afecto que había esperado por años, la prueba viva de que estaba en el camino correcto. El mundo de los negocios podía llamarla derrotada, pero allí en esa alfombra, con Dora en sus brazos, se sentía la más grande de las vencedoras. Después del abrazo espontáneo de Dora,
Algo cambió dentro de Agustina. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquella noche, como si ese gesto hubiera limpiado años de distancia y silencio. Pero ella sabía, no bastaba con estar presente de vez en cuando. Necesitaba crear recuerdos, momentos verdaderos, de esos que se graban en el corazón para siempre. Así fue como, en un sábado soleado, decidió preparar algo especial. Guardó la agenda, apagó el celular y llamó a su hija. «Hoy vamos a hacer un picnic, solo nosotras dos». El parque estaba lleno de familias, pero Agustina y Dora parecían estar en un mundo aparte. Una manta colorida se extendió sobre el pasto. Cestas con frutas frescas, jugos y algunas galletas caseras ocupaban el centro. No había lujo, no había platos de porcelana ni copas de cristal. Era simple, y precisamente por eso, perfecto. Dora, sentada en el regazo de su madre, mordía un pedazo de manzana y miraba al cielo, como si respirara libertad. Agustina acariciaba el cabello fino de su hija, absorbiendo cada detalle, como si quisiera grabar ese momento en la piel. «Está rico, mamá», dijo Dora de repente, con una sonrisa pequeña pero verdadera. Agustina se sorprendió. «Sí, mi amor». «¿Pero sabes qué está todavía mejor? Estar aquí contigo». La niña la miró seria por un instante, como si reflexionara sobre esas palabras. Luego, en un gesto inesperado, se acomodó en el regazo de su madre y, sujetándole el rostro con sus dos manitas, declaró con voz dulce: «Estás aquí de verdad, mamá». Las palabras golpearon a Agustina como un rayo. Su corazón se aceleró y las lágrimas brotaron de inmediato. «Sí, mi amor, estoy aquí, de verdad, y nunca me voy a ir de aquí dentro de ti». La apretó contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpecito, la respiración corta, la risa que empezaba a estallar. Y fue en ese abrazo que ambas comenzaron a reír juntas, una risa que venía de adentro, cargada de liberación y amor. La escena parecía salida de un sueño. El pasto suave bajo los pies descalzos, el sol filtrándose entre los árboles, los pajaritos cantando alrededor. Pero lo que llenaba el ambiente era un sonido único y mágico, la carcajada de madre e hija, en sintonía por primera vez. Era un sonido alto, puro, como si el universo entero celebrara ese reencuentro de almas. Dora reía tanto que cayó recostada sobre la manta, y Agustina, riendo con ella, se tendió a su lado. Se quedaron ahí, mirando el cielo azul entre las hojas. «Mamá, ¿puedo contarte un secreto?», preguntó Dora, con los ojos brillantes. «Claro, mi amor», respondió Agustina, acariciándole el rostro. «Yo pensaba que tú no me veías, pero ahora sé que sí estás conmigo». Agustina sintió el pecho romperse y recomponerse al mismo tiempo. Besó la frente de su hija y respondió: «Siempre te vi, Dora, solo que estaba perdida, pero ahora encontré el camino de regreso». El picnic continuó con juegos simples: adivinar formas en las nubes, inventar historias sobre hormiguitas que cruzaban la manta, dividir las últimas galletas riéndose de quién se quedaba con el pedazo más pequeño. Todo parecía banal, pero para ellas era grandioso. Por primera vez no había distancia, solo existía el presente, vivido con intensidad, sin distracciones, sin ausencias. Y aquella tarde, bajo el sol cálido de un día común, Agustina y Dora sellaron un pacto silencioso. Nunca más serían extrañas la una para la otra. Después de aquel picnic, Agustina sintió que aún quedaba algo inconcluso. La risa compartida con Dora le había dado fuerzas, pero en su corazón estaba la certeza de que aquella transformación no habría sucedido sin Bruno e Irene. Era imposible ignorar el papel de ellos. Fueron quienes abrieron la puerta, dieron el primer paso, soportaron el dolor del pasado. A la mañana siguiente, vistió a Dora con su vestido favorito y la tomó de la mano. «Vamos a agradecer a quienes nos ayudaron a llegar hasta aquí», dijo con voz firme pero emocionada. El camino hacia el barrio sencillo se sentía diferente esta vez,
no estaba marcado por la culpa, sino por un sentimiento nuevo: gratitud. Dora caminaba animada, los ojos atentos a las flores en las aceras, como si todo hubiera cobrado color. Cuando llegaron a la pequeña casa de Irene, el corazón de Agustina se aceleró. Tocó la puerta y esperó. Irene apareció, sorprendida, y por un instante quedó inmóvil, como si no supiera si debía sonreír o cerrar la puerta de nuevo. Pero fue Dora quien corrió primero, abrazando a Bruno con alegría. Ese gesto simple desarmó cualquier resistencia. «Necesitaba venir aquí», comenzó Agustina con la voz temblorosa pero clara, «porque si hoy mi hija sonríe, es porque ustedes formaron parte de eso. Bruno, tú devolviste la vida a mi niña. Irene, tú me mostraste, aun con todo el dolor, que siempre hay espacio para volver a empezar. Y yo quiero agradecerles, de corazón». Las palabras salían cargadas de emoción, y por primera vez no había entre ellas barreras de estatus, riqueza u orgullo. Solo personas despojadas de títulos, hablando con la verdad del corazón. La mirada de Irene se suavizó. «No sé si algún día olvidaré lo que viví», respondió con sinceridad, «pero ver a mi hijo y a tu hija juntos, ver cómo se complementan, es como si todo tuviera más sentido. Tal vez este dolor nos trajo hasta aquí por una razón». Bruno sonrió, todavía abrazado a Dora, y agregó: «Somos amigos para siempre, ¿verdad?». Dora asintió con entusiasmo, apretando su mano. Fue en ese instante que algo cambió para siempre entre esas 4 vidas. Agustina respiró hondo y dijo: «Quiero estar con ustedes, no para reparar con dinero, no para borrar el pasado, sino porque siento que somos más fuertes juntos. Quiero ayudarles a tener una vida mejor, una casa más segura, una nueva oportunidad, no como caridad, sino como reparación, como familia». El silencio que siguió fue intenso, hasta que Irene, emocionada, asintió despacio, permitiendo que la propuesta encontrara espacio en su corazón. Desde aquel día nació una amistad sólida. No era una amistad forzada, sino construida en lo cotidiano. Comidas compartidas, tardes en el parque, largas charlas en la terraza de la pequeña casa, risas compartidas entre los niños. Irene y Agustina, antes separadas por rencores y muros invisibles, ahora aprendían a mirarse a los ojos con respeto y cariño. Bruno y Dora, inseparables, eran el hilo que cosía esas 2 historias en una sola, y así, 4 corazones que habían sufrido tanto encontraron una nueva forma de vivir, no unidos por la sangre, sino por elecciones conscientes. Eligieron perdonar, eligieron agradecer, eligieron amar. Y en ese nuevo comienzo, Agustina descubrió algo que ninguna fortuna podría comprar: el valor insustituible de estar presente, de ser de verdad. Era el fin de un ciclo de dolor y el inicio de una vida en la que, finalmente, todos podían sonreír juntos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.